Muy buenos días. Ahora vamos a tener la plática de Dios emisores de luz, iluminación amigable con el medio ambiente. Nos acompaña el doctor Arturo Escobosa Echavarría, que es investigador del CIMBESTAF. El doctor Escobosa realizó estudios de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica en la ESIME del Instituto Politécnico Nacional. Maestría en Ciencias en el Departamento de Ingeniería Eléctrica del CIMBESTAF y posteriormente en la Universidad de Renania-Westfalia en la República Federal Alemana. En 1983 se incorporó a la planta académica de la sección de electrónica del Estado Sólido del CIMBESTAF. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde su fundación. Se ha especializado en dispositivos optoelectrónicos, crecimientos de películas delgadas de compuestos 3,5 y otros materiales semiconductores. Trabaja en diferentes técnicas de caracterización como difracción de rayos X de media y alta resolución. Tiene 70 publicaciones en revistas científicas y congresos internacionales de prestigio. Ha sido miembro del Consejo Directivo Board Governors del Electron Devices Society de la IEEE y presidente de para América Latina de esta sociedad. Es un honor presentar al doctor Arturo Escobosa, con quien nos une muchos años de amistad. Les dejo al doctor en presencia de ustedes. Muchas gracias. Sí, muchas gracias Daniel. Muchas gracias por la invitación. Me siento honrado de estar aquí con ustedes. Y bueno, trataré de dar una charla amena. Como digo, mi nombre es Arturo Escobosa, vengo del Simvestab. Y antes de comenzar, comienzo con un pequeño comercial. Sí, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, abreviado CIMBESTAB, es una institución, aunque tenemos el nombre del Instituto Politécnico Nacional, tenemos autonomía, ¿sí? Y estamos distribuidos en 4 áreas diferentes del conocimiento: ciencias exactas, tecnología, humanidades y ciencias biológicas y de la salud. Del área eh, de tecnología está el Departamento de Ingeniería Eléctrica, al cual pertenezco, donde tenemos 4 secciones de posgrado: bioelectrónica, electrónica de estado sólido, comunicaciones y mecatrónica. Además, tenemos el departamento de control automático y el de computación, que antes eran parte del departamento de ingeniería eléctrica. Y bueno, para los interesados, no tenemos programas de maestría y de doctorado. El de maestría dura 2 años, el de doctorado puede durar hasta 4 años. El de maestría es un año de cursos, un año de trabajo experimental, mientras que el doctorado es fundamentalmente trabajo experimental. Y los alumnos que son admitidos a los programas, dado que estamos en los padrones de la Secretaría de Ciencia, tenemos la opción de solicitar las becas para ellas. Actualmente, ahí tiene algunos problemas la Secretaría para la otorgación de becas, pero hasta la fecha, todos nuestros alumnos aceptados que cumplan los requisitos han obtenido una beca de lo que antes era CONACYT y ahora la Secretaría de Ciencia. Y bueno, comienzo con lo que es básicamente la plática. Como les digo, me siento honrado de haber sido invitado aquí. Y vamos con esta lámina. Hace 11 años ya el Premio Nobel de Física, están por anunciarlo de 2025, pero el 2014 se lo dieron a esos 3 investigadores por los desarrollos obtenidos para la realidad de los diodos emisores de luz. Eh, la LED revolucionó totalmente lo que fue
la cuestión y de iluminación. Por lo tanto, en el contexto energético son de gran importancia. ¿Qué vemos aquí estas estadísticas? Pues tenemos un ahorro energético global del orden de, estos son datos de 2018, 370 terawatts, o sea, imagínense 370 con un montón de ceros, ahorros económicos anuales, o bueno, la misma transición de las lámparas tradicionales fueron del orden de 100.000 millones de dólares. Hemos reducido la huella de carbón en aproximadamente 1.5 gigatoneladas de CO2 menos por año, y la tendencia continúa. Se espera que los ahorros para 2030 sean de 190.000 millones de pesos anuales, tan solo por la implementación de la iluminación a base de LEDs. O sea, es algo muy importante. Y aquí tenemos que en México hemos realizado eh, investigación sobre LEDs desde hace ya prácticamente 50 años, ¿sí? Bueno, aquí quisiera poner esta lámina, el primer reporte de la realización de un diodo emisor de luz en México por una tesis de maestría de una persona aquí presente. La tesis de maestría de Daniel Díaz Yáñez es el primero que tenemos aquí en el país, en México, la realización de un LED. Él presentó su examen de maestría el 3 de junio de 1977. Si quieren, pueden darle un aplauso aquí. Sí. Bueno, ok. Bueno, ahora sí voy con la plática. Primero voy a dar una breve introducción. Bueno, ya di una preintroducción. Vamos a hablar de luz, temperatura, semiconductores, unión PN, el diodo emisor de luz, y por último, cómo afecta al consumo de energía. Bueno, primero, la evolución de la luz. El ser humano, bueno, incluso todos los seres de la naturaleza, llegaba la noche, se ponía oscuro y ya no se puede hacer nada. Los animales todavía se van a dormir cuando hace la oscuridad. Y entonces descubrió el fuego, ¿sí? En la prehistoria, y con un poco de fuego podía ver sombras, podía ver en la luz. Esto fue evolucionando muy lentamente con las lámparas, las velas, los quinqués, y ya en el siglo XIX es cuando comienza a haber otras alternativas. En particular fueron las lámparas de arco y la bombilla eléctrica. En el siglo XX avanzamos un poquito más, ¿sí? Y fueron mucho más comunes. Aquí todavía tenemos lámparas fluorescentes, y ya para el siglo XXI ahora ya va a ser la iluminación por LEDs. ¿Sí? En la evolución de los LEDs pues, la podemos iniciar de los primeros experimentos en 1907, que fueron el primer reporte donde se logró encontrar luminiscencia en cristales, y poco a poco fue evolucionando hasta el LED de luz blanca. ¿Sí? El LED de luz blanca es el que nos permite tener iluminación. Eh, el siglo pasado, pues nosotros comenzamos a ver los LEDs en los displays, en los dispositivos para ver imágenes. Normalmente eran rojos, azules, digo, rojos, amarillos y verdes, que no teníamos la luz azul, ¿sí? La luz azul era más difícil de hacer, tiene que ver con las principales formas de funcionamiento. Entonces comenzaron un montón de aplicaciones, los fuimos viendo lentamente, hasta que aparece el LED azul, que fue por el cual le dieron el premio Nobel que mencionaba, y el LED azul permite la iluminación blanca como forma de energía. ¿Sí? Bueno, que son los que tenemos acá. Ahora, ¿pero qué es un LED? O sea, digan, sí, aquí estamos, nos dan luz, le conectamos. Son dispositivos a base de materiales semiconductores que emiten luz por electroluminiscencia, ¿ok?
¿Y qué es bueno, ¿y qué es eso? Bueno, los LEDs son dispositivos semiconductores. Cuando le inyectamos corriente, la luz puede ser monocromática, o sea, de un solo color, o puede ser blanca cuando usamos fósforos. Tienen una eficiencia muy alta, ¿sí? Son usados en indicadores electrónicos. Su vida media comparada con los focos, pues puede ser hasta 100,000 horas. Bueno, estas son cuentas alegres, en realidad pueden ser 20,000 o 25,000. Y su costo se ha reducido considerablemente, siendo la fuente de iluminación actual más económica que tenemos. Bueno, son emisores de luz. ¿Qué es la luz? Bueno, vamos a repasar lo que es la luz. Pues la luz nos ha permitido conocer nuestro entorno. Tenemos los ojos, con los ojos podemos ver, yo puedo ver la audiencia, ustedes pueden ver la presentación, y actualmente nuestra principal fuente de luz es el sol, y lo contrario de la luz en la oscuridad es cuando no tenemos luz. Lo que mencionaba al inicio, la luz inicialmente la generamos por fuego principalmente. No, la luz son ondas electromagnéticas. Aquí tenemos una audiencia de ingenieros. Los ingenieros pues saben lo que es una onda electromagnética. Tiene una onda, tiene frecuencia, longitud y velocidad. La velocidad de la luz es constante, es del orden de 300,000 kilómetros en un segundo. Y bueno, vamos a detalles más específicos, el color de la luz. O sea, tenemos luz roja, amarilla, verde. ¿Y qué es lo que cambia? Su longitud de onda. Pero la física moderna nos dice que la longitud de onda y la energía de la luz están relacionadas, y que la luz, podemos decir, es una onda, pero también son partículas, son pelotas, son bolas. Bueno, eso nos dice la física moderna, pero si no usamos esos conceptos no podemos entender lo que está pasando. Ok, son las ondas, siempre pongo el ejemplo, las olas de mar son ondas, el sonido son ondas, y tenemos también las ondas electromagnéticas de diferentes partes. Aquí tenemos el espectro electromagnético, los rayos X nos permiten ver radiografías, los radios son ondas más largas, y la luz que tenemos en este pequeño parte aquí al centro, ¿no? Esta es la luz visible, es una porción muy pequeñita del espectro electromagnético. Ahora, ¿cómo producimos la luz? Sí, la luz la producimos por radiación de cuerpos calientes, ¿sí? ¿Y por qué? Porque hay muchas transiciones de niveles energéticos, ¿sí? Entonces, cuando ustedes han oído hablar de la ley de la conservación de la energía. La energía no se cambia, solo se transforma. Y cuando un cuerpo está caliente, excitamos a los electrones a niveles de energía muy altos, y luego se caen, y cuando se caen liberan esa energía en forma de luz o de calor, ¿no? Ok, entonces así es como formamos el calor. Por ejemplo, cuando la temperatura es baja, la lava, tenemos una emisión más débil, el fuego, el foco eléctrico que ustedes conocen, donde aquí se alcanzan ya temperaturas del orden de 3,000 grados. Bueno, la flama son 1,500, ¿sí? La lava son, o un cigarro son algunos cientos. Y el sol. El sol, la superficie del sol tiene una temperatura alrededor de 6,000 grados centígrados. ¿Sí? Y esto tiene que ver con la temperatura. Entonces, ¿qué es la temperatura? La temperatura en sí, pues dice, bueno, si yo siempre se los pregunto a mis alumnos, oigan, ¿qué es la temperatura? Y nadie me sabe decir, ¿sí? A ver si alguien me define temperatura. Pues es un concepto cotidiano, pero que no lo sabemos decir. Es algo, termodinámicamente, es lo que cambia cuando dos cuerpos transmiten calor, ¿sí? Pero desde el punto de vista cuántico es la que determina la ocupación de los niveles energéticos de un sistema, ¿sí? Y el calor es la forma de energía que se manifiesta por el flujo
entre sistemas a diferentes temperaturas. O sea, son conceptos muy, muy, no tan claros, ¿no? Pero bueno, vamos a ver lo primero, propiedad de los sistemas que determina la ocupación energética de un ensamble. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una placa, aquí podemos una serie de partículas. Algunas partículas saltan muy alto, otras partículas saltan muy bajo, y esto lo asociamos como una determinada temperatura. ¿Qué significaría esto? Bueno, si yo tuviera las partículas en el nivel más bajo, la temperatura sería cero. Si tuviera 300 Kelvin, o sea, la temperatura que tenemos ahorita en el salón serían 300 Kelvin, tendríamos una, este, un valor diferente. Y cuando tuviéramos 500 Kelvin, 200 centígrados, pues entonces tendríamos las partículas un poco más excitadas. Estos serían entonces los diferentes formas de temperatura. Igual lo pongo, un salón de niños ordenado sería baja temperatura, un equipo de fútbol o un deportivo sería alta temperatura. Sí, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la luz? Cuando la partícula cae, emite un fotón. ¿Qué es un fotón? Una partícula de luz, ¿sí? Y dependiendo de qué tan alto caiga esa partícula, que estamos hablando de electrones, va a ser la energía del fotón. Y les decía, la energía del fotón va a depender de qué tan alto, y eso es el color. El rojo tiene una energía más baja, 1.7 electronvoltios, que el azul tiene una energía casi del doble, que son 2 electronvoltios. ¿Sí? O sea, si cae desde más arriba, entonces va a tener más azul, va a ser azul. Si cae de más abajo, va a ser más rojo. Y ahorita que les mostraba las fuentes de calor, ¿sí? Bueno, no, está muy lejos la lámina. Ok, cuando les mostré, si cae de arriba, este es el azul, el violeta, el rojo, dependiendo de esta energía que se pierde al caer o al bajar de nivel, vamos a tener el color. Bueno, pero les mencionaba que el espectro electromagnético es muy amplio y que la luz visible es una parte muy pequeñita. Bueno, aquí tenemos la ecuación de Planck que nos da la radiación del cuerpo negro, y aquí si tenemos una temperatura de la lava a 1000 Kelvin, pues vemos esta cosa que aquí casi no vemos, negro. Por eso ya no alcanzamos a tener emisión, ¿sí? Después tenemos la de la vela, perdón, la de la vela, la del foco, y arriba la del sol. Y vemos que para cada cuerpo caliente cubrimos de una mejor manera la parte del espectro visible. Todo lo que tenemos aquí antes y después es desperdicio, ¿sí? O sea, luz infrarroja, que es invisible, luz ultravioleta, que también es invisible. Entonces nosotros nada más aprovechamos por calentamiento una muy pequeña parte de nuestro espectro visible. Por eso es que los cuerpos calientes son muy poco eficientes para producción de luz. Por eso el foco que vimos todo el siglo XX, el foco de filamento, es muy baja, tiene una eficiencia muy baja. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la energía la vamos a perder o en luz infrarroja y una poquita en luz ultravioleta. Entonces, ¿cómo vamos a generar la luz sin perder calor? ¿Sí? O perder energía por calor. Es cuando el electrón lo obligamos a que esté en un nivel de energía determinado. Y entonces nada más pueda caerse donde se produce luz. Y para esto vamos a utilizar la física moderna, la mecánica cuántica, y vamos a ver esto. Entonces, vamos a hacer que tengamos estos niveles para las transiciones, ¿sí? Para esto vamos a hablar ahora de la siguiente parte, que serían los
semiconductores, ¿sí? ¿Qué son los semiconductores? Bueno, como les decía el otro de los alumnos, nosotros tenemos materiales conductores que te permiten conducir la electricidad, ¿sí? Como los metales, y tenemos materiales aislantes como los plásticos que no conducen, ¿sí? Entonces tenemos A y B. Y yo les digo, bueno, ¿y qué son los semiconductores? Los que están a la mitad. Son, diríamos en términos modernos, materiales no binarios, ¿no? No son ni conductores ni aislantes. Pero, ¿qué es lo que tiene? Que los semiconductores son usados, o sea, como están en la mitad, los podemos modificar de una manera muy sutil para hacer nuestras aplicaciones. Son los responsables de toda la parte moderna de la electrónica. Diodos, transistores, circuitos integrados, este, o sea, ¿qué haríamos ahorita en estas fechas sin internet, sin televisión, sin celulares, sin nada, si no fuera por los circuitos integrados o los microchips que podemos hacer fundamentalmente con los semiconductores? Sin semiconductores no había nada de electrónica moderna. Yo no estaría aquí, ¿sí? Pero esto sería una de las cosas, pero también pueden pedir para medir la luz, el fotodiodo, el fototransistor, las celdas solares o producción de la luz, como sería los LEDs o el diodo láser, ¿sí? Bueno, entonces, para que haya corriente eléctrica, ¿por qué hay corriente o no hay corriente? Ahorita veíamos en la plática anterior los microfluidos, ¿sí? Pero fluidos con nanopartículas, ¿y qué era lo que está? ¿Qué es un fluido? Es cuando se puede mover el agua. Yo no puedo tener un fluido de fierro, digamos, de sólidos, ¿sí? Porque no se pueden mover. Entonces, en el caso de la corriente eléctrica, lo que tenemos que mover son las cargas eléctricas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en un conductor? Los electrones de los metales, normalmente los metales se juntan, unen con sus propios enlaces y algunos de esos electrones dicen, oye, ¿sabes qué? No te necesito, puedes hacer lo que quieras, te puedes mover, ¿sí? Entonces, esos son los metales. Y en los aislantes al revés, el aislante agarra todos sus electrones y los tiene fijos y le dice, tú no te mueves. ¿Sí? Es como si yo le digo, nadie se levanta de su silla aquí, no se pueden mover, o vamos aquí, vamos a ofrecer aquí música, entonces vamos a ponernos todos a bailar, nos podemos mover, ¿no? Y como decía, los semiconductores no son ni unos ni otros, y una pequeña modificación nos permite cambiar fuertemente sus propiedades. Y lo más importante, la tecnología hemos hecho importante para la realización de estos dispositivos. ¿Cuál es el principal semiconductor que no nos sirve para LEDs? Pero lo voy a explicar, es el silicio, porque 95% de los dispositivos son del silicio. Bueno, los átomos de silicio se están uniendo con sus vecinos a través de enlaces de tipo covalente. Bueno, ¿qué quiere decir? Bueno, es lo que pega un átomo con otro, en lo cual el silicio va a compartir, que tiene valencia 4, va a compartir su valencia 4 con otros silicios para llenar la capa electrónica a 8. ¿Y cómo va a ser? Nosotros vamos a compartir uno y otro, ¿sí? Y esto sería el enlace covalente. Entonces, ¿qué sucede? El silicio, el diamante, el germanio, pues que están los enlaces y están fijos. No se puede, si yo le digo muévete, no se pueden mover, a menos que yo lo que haga es sacar un electrón de ese enlace. Cuando yo saco el electrón del enlace, ¿sí? ¿Y cómo? Por temperatura, por ejemplo. Ese electrón que se liberó sí se puede mover. Si yo le aplico un campo eléctrico, me genera una corriente eléctrica. Si nada más liberé un electrón, la corriente es mínima porque es una sola carga que se va a mover. ¿Sí? Entonces, esta es la forma, pero aparte se salió el electrón y adentro dejó un hueco. O sea, donde estaba el lugar del electrón quedó un hueco y curiosamente ese también se puede mover.
El electrón es una carga negativa, el hueco es una carga positiva, ¿sí? Entonces ambas se pueden mover. Entonces, ¿y esto qué me sirve? Pues digo, ¿es un mal conductor? No, sí. Vamos a meterle más electrones al silicio. ¿Y cómo le voy a poner? Bueno, vamos a cambiar átomos de silicio por fósforo, ¿sí? Y estos átomos se los vamos a cambiar, ya no es, son fósforo, pero ¿qué pasa con el fósforo? El fósforo tiene 5 electrones, le sobró uno. Y ese electrón que le sobró se mueve. O al revés, en lugar de meter fósforo, meto boro. El boro tiene 3 electrones. ¿Y qué voy a hacer? Me faltó uno, ¿sí? Entonces tengo huecos, ¿sí? Y son cargas positivas y negativas que se pueden mover. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos un material con muchos huecos o un material con muchos electrones. Al material con muchos electrones le vamos a llamar N y cristal porque normalmente vamos a usar el silicio cristalino para nuestros dispositivos y al material con muchos huecos le vamos a llamar cristal P. Y aquí es donde viene el truco, que es el diodo, ¿sí? ¿Qué es un diodo? Bueno, yo junto un cristal tipo P con huecos, lo voy a juntar con un cristal tipo N. ¿Y qué pasa? Bueno, son cargas opuestas, los electrones son negativos, los huecos son positivos y al centro se van a recombinar. Ahorita decía de la recombinación de las células solares. Bueno, se van a juntar los huecos y los electrones y no van a hacer nada. O sea, aquí, pues no hay cargas que puedan mover. Aquí sí y aquí sí, pero en el centro no. Vamos a aplicar un campo eléctrico. ¿Qué es lo que me va a dar un campo eléctrico? Bueno, me va a decir que las cargas positivas se van a ser atraídas por el lado negativo y las cargas negativas van a ser atraídas por el lado positivo. Entonces, aplicamos un campo eléctrico y ¿qué es lo que vamos a hacer? Me llevo a las cargas positivas al extremo, me traigo a las cargas, bueno, las positivas hacia la izquierda, las negativas hacia la derecha, y al centro voy a dejar una parte sin cargas que se muevan, o sea, no conduce la electricidad. Entonces, bueno, eso pues no, esa estructura no me sirve. Ah, bueno, la vamos a invertir. Entonces voy a invertir el campo y lo que voy a hacer, voy a empujar los huecos hacia el centro, los electrones hacia el centro y entonces voy a tener movimiento de corriente eléctrica. O sea, el diodo va a conducir electricidad cuando lo polarizamos en un lado y no en el otro. Ah, bueno. Y los diodos pues son muy importantes en circuitos eléctricos. Pero hay algo que está sucediendo aquí, es que los huecos y electrones están chocando, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Chocan y hay una pérdida de energía. Y es exactamente la energía que yo les decía que había cuando nosotros, un electrón caía de un nivel a otro, o sea, un electrón llega con un choque y genera energía. ¿Y esto qué va a hacer? Generar una partícula de luz. Y bueno, mi ejemplo fue el silicio, muy mal ejemplo, porque el silicio no genera luz, ¿sí? Entonces, pero es para ilustrar. Entonces, lo que tenemos en el diodo emisor de luz, que cuando están chocando estos electrones, comienzan a producir luz, ¿sí? ¿Y cuál es la energía que requieren los electrones para chocar? La energía que yo necesitaba para romper del enlace y generar un par electrón hueco. Esa es la misma energía y eso es lo que me va a dar el color que yo voy a tener, ¿sí? Y cada material semiconductor va a dar colores diferentes. Aquí voy a poner, fíjense que intencionalmente estoy poniendo un libro que usamos tanto Daniel como yo cuando andábamos haciendo, pues yo también hice diodos emisores de luz cuando con la maestría, no nomás él, sí, pero no fui antes, fui después de él, ¿no?
Entonces, este de 1976, aquí estaban los materiales semiconductores que daban, este, que se podían usar para diodos emisores de luz, o sea, 1976, y aquí vemos muchos. Nosotros trabajamos con arsenuro de galio, arsenuro de aluminio, que está acá, y solamente los que tienen esta parte sombreada son los que podían dar luz, ¿no? Y nosotros ya conocíamos en 1976 que aquí está el nitruro de galio, que está aquí en 3.4. Ya sabíamos que existía, pero no se podían hacer LEDs con ese, ¿sí? Entonces, estos eran los materiales. Nosotros trabajamos en este rango y yo incluso alcancé a sacar unos que estaban aquí arribita, ¿no? Usando esta aleación, ¿sí? Pero, como ustedes ven, todos los LEDs del siglo pasado, del siglo XX, eran por eso colores verde, amarillo o rojo, porque lo más que podíamos usar controlamos la tecnología del fosfuro de galio, el GAP, este que está acá. ¿Sí? Entonces, era el verde lo más que podíamos lograr, ¿sí? Y siempre la búsqueda fue por lograr el color azul. El color azul, pues decían, ahí está el nitruro de galio, pero no lo podíamos lograr, ¿sí? Bueno, y entonces cuando a estas personas, sushi o shushi, casi como el alimento, ¿no? Nakamura, se le ocurre cómo hacer los materiales para hacer los diodos del nitruro de galio, logra la revolución esa y lo que dice es para el invento de diodos emisores de luz eficientes azules, cuales ha permitido brillantes y fuentes de energía brillantes y ahorradoras de energía. ¿Sí? Entonces, esta fue la cosa. Y bueno, esta tabla que tengo acá serían los diferentes materiales que hemos usado para los LEDs de diferentes formas y aquí tenemos el nitruro de galio. Entonces, así de sencillo es como, bueno, para mí es muy sencillo, no sé para ustedes, pero así es como funcionan los LEDs. ¿Sí? Ok, esta gráfica, bueno, fue una persona, es como sumar la luz de varios colores, puede producir la luz blanca. Aquí tenemos el azul, es una foto real, ¿sí? Y el LED azul es el que nos ha permitido la luz blanca. Hay dos cosas, normalmente se hace un LED azul, se le pone un fósforo o un material fluorescente que convierte la luz en amarilla y eso nos permite tener eh, esta la luz blanca que nosotros conocemos, que es y eso tiene que ver con los sensores de nuestros ojos, o sea, no es continuo, no necesariamente tiene que ser continua. Tenemos en el ojo sensores al color azul, al color verde y al color rojo. Y cuando se estimulan los tres, entonces es cuando vemos el color blanco, ¿sí? Entonces, esa sería la razón. Y bueno, de nuevo, la gráfica. Ok, ¿cuáles son las ventajas de... Curiosamente, esta plática no es la primera vez que la doy, o sea, la he preparado durante varios años. La primera vez que la di fue hace, pues yo diría, más de 20 años, y el título era un poco diferente. El título que yo le daba era LEDs, la iluminación del futuro. En ese tiempo, o sea, hace 20 años, a principios del siglo, el costo de los focos LED era muy alto todavía, ¿sí? O sea, es algo que ya bajó. Entonces, era la iluminación del futuro. Pero las ventajas ya estaban. Tiene una eficacia, y ahorita voy a hablar lo que es la eficacia eléctrica muy alta, una vida media, en teoría pueden ser 100,000 horas, eh, en realidad, pues sí se nos queman, sí se nos truenan, pero duran como 20,000 horas, 25, ¿no? Es un poquito menos.
a diferencia de un foco de los antiguos, ustedes pues ya están muy jóvenes, yo creo que ya los focos los vieron, ya son viejos, ya casi no se usan. Más bien, muchas veces los vemos en las taquerías para mantener caliente la comida, ¿no? Ahí sí son eficientes para producir calor. Y duraban 1000 horas nada más. Es muy pequeñito, es muy ecológico, es direccional, podemos controlar el color, el tamaño, es robusto, enciende inmediatamente, a diferencia de las lámparas fluorescentes. Se puede controlar su intensidad, o es dimeable, aunque no es tan fácil. Produce luz fría, aquí quién sabe qué pasó, y falla lentamente, o sea, disminuye su eh, emisión. Y bueno, aquí paso, creo que me estoy yendo un poquito más rápido, pero bueno, eh, a algunas de lo que es el consumo de energía. Primero aquí tenemos una tabla comparativa, ¿sí? El foco incandescente, como les decía, es continuo. Su eficiencia nominal o la eficacia luminosa, que es la que llamamos, es lumen por watts. ¿Qué es un lumen? El lumen es la unidad de medición de luz visible, ¿sí? O sea, cuántos lumen. El foco es muy eficiente en producir emisión electromagnética, en producir calor y en producir, pero la parte que va a ser la eficiencia luminal es muy pequeña, ¿sí? Lámpara de halógeno es un tipo de foco también un poco bastante más eficiente, que se logró introducir un gas halógeno al interior para disminuir la evaporación del tungsteno y eso aumentar un poco la temperatura. La lámpara fluorescente que usa mercurio, sí, ya tenemos hasta 50, hasta 100 lúmenes por watts. Y posteriormente tienen algunas que comenzaron a tener un poco más. El diodo emisor de luz, aquí este dato no lo actualicé, ahora que hice la plática, la línea de inducción. O sea, estas son diferentes cosas. Pero nos quedamos otra vez con estos, con los principales. ¿Cuánto me da bueno, la combustión no tiene la tabla periódica, la tabla anterior, o sea, la vela es todavía menos eficiente y las otras lámparas más comunes, ¿no? Y vemos que el límite, en teoría, el LED nos puede dar de 200 hasta 300 lúmenes por watts, o sea, una eficiencia real energética de 38, del 44%, ¿sí? ¿Cómo ha aumentado? Bueno, aquí está esta gráfica que no encontré una actualización para esta plática. Una gráfica como las diferentes formas de iluminación. La lámpara incandescente del siglo XIX, la de halógeno que mejoró un poquito y las fluorescentes que lograron poner. Aquí vemos en estas líneas los LEDs. Hay dos líneas, la línea azul es la lámpara LED inorgánica, la que estamos hablando, y aquí tenemos el OLED. Del OLED no voy a hablar en esta plática, es LED orgánico, en lugar de usar materiales semiconductores tradicionales, estamos usando materiales semiconductores orgánicos y tiene una gran ventaja que lo podemos hacer sobre superficies más grandes. Actualmente yo creo que la mayor parte de sus teléfonos celulares son a base de OLED. Son un poquito menos eficientes, pero para los celulares es mejor, ¿sí?, que la otra alternativa. Pero esto tenemos lo que vamos ahí. Ahora, esta lámina la busqué para una plática anterior, donde tengo ya un producto comercial, un LED de Samsung, y me daba una eficacia de 223 lúmenes por watts. Este dispositivo tendrá como unos 4 años comerciales antes, y el que esto que equivale que o sea, 3 watts de este dispositivo equivalen a un foco de 60 watts. O sea, un ahorro energético
del 95% con este. ¿Sí? Bueno, le digo que este es un producto comercial de hace 4 años, porque este es un producto comercial más reciente, este es un OnRAM, y que ya me está dando 245 en un dispositivo de 0.98 watts, o sea, 250 lúmenes por watts. O sea, estamos cada vez más cerca en la producción del límite teórico en la cuestión de la generación de luz. Entonces, lo que ya actualizando la tabla, estos son los valores que tenemos ya reales, anuales, ya lo podemos comprar actualmente y cada vez estamos más cerca de los límites de teoría que podemos obtener. O sea, los LEDs son una realidad como la fuente de luz más eficiente que estamos logrando. ¿Sí? Entonces, si no tengo esta curva, ya para estas alturas, ya estos dispositivos ya están aquí arribita, ya se salieron de la gráfica. Otra de las ventajas de los LEDs es su direccionalidad. ¿Qué significa? Que estos pueden ser fabricados de tal manera que me dirijan la luz a donde yo la quiero, que no tener la luz donde donde no me sirve, ¿sí? Si yo, por ejemplo, la lámpara del proyector que ya los proyectores más nuevos también son de LED, antes eran lámparas de halógeno, si la lámpara irradia para todos lados, pues no estoy aprovechando lo suficiente la luz. Entonces la direccionalidad en varias aplicaciones, tanto domésticas como de otro tipo, es algo también importante que me va a aumentar la eficiencia energética. ¿Por qué me va a aumentar? Porque yo voy a mandar la luz hacia donde la necesito. Es otra de las ventajas que tenemos en los LEDs. ¿Sí? Aquí lo que veo es cómo va las proyecciones, cómo va bajando el caso del LED, los costos, ¿sí? Cada vez más económicos, porque eso es algo muy importante, y cómo va mejorando la eficiencia de los mismos. Como les digo, ya la eficiencia de la proyección ya no va a mejorar mucho. ¿Por qué? Porque ya llegamos a los límites, estamos llegando a los límites donde la teoría nos da. Entonces ya estamos en este límite y igual de los costos. Ya el dispositivo es tan barato que ya lo que va a costar es el montaje y la electrónica se convierten en cuestiones más caras, ya no es la producción. O sea, el costo se ha reducido, antes este era el costo del LED, ¿sí? Y ahora en 2020, pues ya vemos que aquí era más de la mitad y aquí es mucho menos. Y en todo esto hemos ido mejorando. Y aquí bueno, ese es otro más o menos del mismo. Esta era la que quería hacer. Este es un dato de esta semana. ¿Cuánto cuesta en términos reales? Bueno, entré a Mercado Libre y cuánto me cuesta un paquete con 30 focos LED. Me cuesta 300 pesos. Estamos hablando Mercado Libre, ustedes búsquenlo el día de hoy, los pueden comprar. 30 pesos 300 pesos, menos de 300 pesos, un paquete de 30 focos LED. O sea, esto es el costo real al día de hoy, ¿sí? A menos de 10 pesos cada uno. Me puse a buscar fluorescentes, los de churro, y lo más barato encontré uno en 70 pesos, ¿sí? O sea, es mucho más caro. O sea, es una de las cosas que tenemos en ventaja. Entonces, mundialmente el mercado de LEDs, aquí lo tenemos, cómo ha ido aumentando en la gráfica, y el crecimiento, pero lo que también estamos viendo es que ya no está creciendo más, sino su porcentaje en crecimiento cada vez es menor. ¿Por qué? Porque todo el mundo, o sea, ¿por qué voy a comprar ahora focos de otro tipo? Si estos me cuestan más baratos, me consumen menos electricidad, pues digo, ¿cuál es la ventaja de otro? Pues ninguna.
¿sí? El mercado global, aquí vemos, esta es una proyección para 2030, que tenemos esperado que para el 2030 $160,000 millones en costos. Y bueno, lo que les comentaba, la huella de carbón, los LEDs, pues han reducido muchísimo la huella de carbón. Lo que sí mencioné al principio de la charla, 1.5 gigatoneladas de CO2 menos por año. O sea, hemos contribuido o se ha contribuido un poquito al ambiente con la iluminación de LED. ¿Sí? Y bueno, ¿cómo va con el consumo doméstico? Para dar un ejemplo, eh, no sé si están familiarizados con las tarifas, cómo es aquí en el país las tarifas de eléctricas. En México la electricidad es subsidiada, ¿sí? Nosotros, el gobierno paga una gran cantidad de lo que consumimos, pero este subsidio no es para todos. Yo te subsidio si pagas poquito, ¿sí? ¿Qué significa si pagas poquito? Bueno, si yo consumo más de 250 kilowatts hora en un año, en los 12 meses anteriores, entonces dice CFE, ah, no, tú estás gastando mucho, te voy a cobrar DAC. ¿Qué significa DAC? Que yo voy a no puse los montos, bueno, tú vas a pagar por cada watt más de cada kilowatt hora, vas a estar pagando como 6 pesos, ¿sí? Entonces, esto, si no, se me olvidó. Y aquí lo que tengo es el consumo en la tabla. Si yo prendo un foco de 60 watts, 4 horas diarias o su equivalente, ¿sí? En luz incandescente, cuando uso las diferentes CFE. Bueno, ¿cuál es el consumo básico? Si no tengo tarifa DAC, y bueno, ayer le comentaba a unos colegas, y busqué la tarifa que aplica para Tuxtla y no la encontré. Más bien porque es complicado, o sea, CFE tiene varias y después me enteré que era la E, la letra E, la que aplica aquí en Tuxtla, pero esta es la del centro del país y es la que debe ser en lugares más templados como San Cristóbal, ¿sí? Entonces, por los primeros 75 kilowatts que consumo en un mes, un foco de 60 watts, que es lo más económico, sería cerca de 8 pesos. Un LED de 8 watts que me daría la misma iluminación. Claro, no estoy comprando el que les hablé de 250 eh, lumen por watt, son LEDs muy caros, ¿sí? No, no se los venden tan baratos. Estos van a dar 100 lumen o 150 lumen por watt, ¿sí? Entonces, vemos un ahorro casi de 8 a 1 con la tarifa. Y me costaría ese foco 8 pesos. Si paso, ya me paso, lo cual yo digo, yo todos los meses lo hago, de 75 a más, entonces comienzo a pagar el valor intermedio, que es un poquito más caro, y aquí ya me costaría casi 9.50 contra 1.20, y si ya me paso, aún teniendo la tarifa subsidiada de 130 o 140, 75 más 65 kilowatts por hora, si nos pasamos, entonces el excedente ya se vuelve mucho más caro. ¿Sí? Y esa es la forma como funciona CFE. No se diga que yo paso a DAC. Y esto es muy común que dicen, ay, pero cómo, de repente me llegó el recibo de luz, estaba pagando 800 pesos y me están cobrando 4,000 pesos. ¿Y por qué para eso? Ah, es que, dice CFE, es que tú te pasaste a tarifa DAC y entonces ahora todo pagas parejo a más de 6 pesos el kilowatt hora. Y eso es común. Solución, cambiar. La más fácil es pasar a iluminación LED. Segunda es quitar el refrigerador, que es el que más consume. Y bueno, aquí el aire acondicionado, ¿sí?
No, comprarse, los refrigeradores más nuevos son más eficientes, ¿no? Si uno tiene un equipo viejo, es muy probable que consuma mucha energía. Ok, entonces, ya más o menos concluyendo aquí, las desventajas del LED inicialmente era su costo, esa desventaja se convirtió en ventaja, es la fuente más barata. La calidad de la luz inicialmente eran malos, los fósforos que se usaban no eran tan buenos, actualmente ya tenemos de muy buena calidad de luz. Eh, otra desventaja depende de la temperatura, precisamente lo que vimos en la plática anterior, si se calienta el semiconductor, se va a reducir un poco su eficiencia, ¿sí? Aunque no se calienta tanto, sí produce algo de calor. La sensibilidad al voltaje. Esto es algo importante, o sea, a diferencia de una resistencia eléctrica, los que conocen la ley de Ohm, no funciona la ley de Ohm para los LEDs. Si yo le aplico el voltaje, aumento el voltaje y la corriente aumenta de manera literalmente exponencial. O sea, si yo le pongo a un LED, le aplico 5 voltios, lo quemo. ¿Sí? Porque la corriente se va mucho, muy arriba, es exponencial de manera literal. La ecuación es exponencial. Entonces, necesitamos controlar la corriente, lo cual requerimos circuitos especializados. ¿Sí? O sea, yo no puedo variar la intensidad aumentando la corriente, sino lo que se hace ahí, bueno, voy a mantener diodos pulsados, que sean por tiempos muy cortitos o más cortitos los pulsos, para disminuir la intensidad. Los LEDs, como digo, tienen una vida útil muy amplia, pero sí van degradándose con el tiempo, sobre todo los LED chinos, ¿no? Esos hay que tener cuidado algunos. Fíjense que los productos chinos, hay unos de muy alta calidad y hay otros de muy baja calidad, ¿sí? O sea, uno nunca sabe, hay que tener cuidado. Y la contaminación luminosa, pero eso es parejo para todas las fuentes de luz, ¿sí? Entonces, eh, la calidad de audiovisual de luz, por ejemplo, los aumentos de eficiencia es un desarrollo relativamente reciente, ¿sí? Entonces, por eso les hablo de los productos chinos. Los chinos a veces tienen un mercado de productos baratos, lo más barato que pueden producir y lo mandan, lo inunda el mercado y no me cuesta, pero son los diodos que se les pueden amolar. Generalmente lo que más falla, más que el diodo, es la electrónica. ¿Sí? Entonces eso es variable. Mi recomendación es si van a comprar este, dispositivos, pues cuando menos buscar la marca. A lo mejor me cuesta un poquito más caro. Eso de 10 pesos a lo mejor se me quema muy rápido, ¿no? Eso que les digo, pero los pueden comprar. Pero hay que probarlos. Son tan baratos que ¿qué le hace, no? Entonces es importante ver las referencias. Y bueno, como yo les digo, en Mercado Libre lo que yo siempre hago es ver las críticas, ¿no? Y a ver, aunque digo, son medios tramposos porque dicen inmediatamente compré la cosa, mande el reporte, mande el reporte. Yo quiero ver el reporte de hace un año, el que lo compró hace un año, eso ya no lo se publica, ¿no? Entonces, bueno, ok. Y yo creo que con esto concluimos, ¿sí? Son dispositivos de mayor eficiencia, sigue incrementándose, pues a medias, porque ya no tiene mucho espacio para mejorar, el costo sí todavía un poco, ecológicos, me consumen mucho menos energía, se pueden desechar sin amenazar al medio ambiente. Aquí tenemos el ejemplo de las lámparas fluorescentes. Estas lámparas fluorescentes usan vapores de mercurio y el mercurio es un contaminante, como sabemos, ¿sí? Y su fabricación, pues sí, cuesta recursos ecológicos, pero cuando un LED me va a durar toda la vida, entonces ese costo se vuelve mucho más, eh, se diluye mucho más. O sea que los diseños son muy versátiles. Ahorita los principales diseños que tenemos en LED, fíjense que todavía estamos usando los LEDs de rosca porque era la forma del foco antiguo. No porque sea la más eficiente, no porque sea lo más práctico. Es un socket bastante grande, pero es el foco y es lo que hace que la mayor parte, de hecho, se vaya. Pero esto debe cambiar en el futuro.
¿sí? Y su costo sigue siendo cada día más barato. Y con esto les agradezco su paciencia y les agradezco la invitación de nuevo. Muchas gracias. Y quisiera saber si hay alguna pregunta para el doctor Escobosa. Sí, doctor Escobosa. En el mecanismo que nos describió sobre el funcionamiento del diodo, el mecanismo de emisión de luz, digo, es bastante ilustrativo, nos anima porque de alguna manera podemos estimar a qué se debe esa eficiencia tan alta. Se lanzan los electrones huecos en direcciones uno buscando al otro y por otro lado tienden a recombinarse. Entonces de ahí uno se puede imaginar que pues el mecanismo puede ver que es bastante eficiente. Pero por otro lado, em, bueno, uno se pregunta sobre la teoría. En la teoría deberían estimarse las probabilidades de que ocurra precisamente eso. La pregunta es si la teoría, qué tan efectiva ha sido para estimar, para que esas estimaciones de probabilidad, las probabilidades de que se encuentren, de que se realice la emisión, son consistentes con ese 34% que tienen de eficiencia luminosa. Bueno, la teoría es bastante apegada, ¿sí? Y de hecho, por eso nos estamos acercando mucho. O sea, hay varios limitantes. Por ejemplo, les comentaba de Daniel como el primer LED. Bueno, los que hizo él eran infrarrojos, ¿sí? No eran visibles, eran... ¿Y dónde vemos los LED infrarrojos? Están muy comunes, son todos los controles remotos. Tienen un LED infrarrojo que no vemos, pero con eso controlamos o sea, su aplicación es otro campo. Él reporta en su tesis dispositivos del 1% de eficiencia. ¿Sí? Era, ¿y por qué ahí tiene que ver con limitaciones? Tenía que ver principalmente en el caso del arsenuro de galio, por las constantes dieléctrica no salía la luz. Entonces es un problema que tiene el arsenuro de galio. Internamente la eficiencia estaba del orden del 20 al 30%, ¿sí? En esos diodos, pero ya la eficiencia externa era mucho más baja. Entonces la teoría nos estamos acercando a la teoría, al igual que con las celdas solares. De hecho, el LED y las celdas solares los dos dispositivos son iguales, los dos son uniones PN. Lo que la diferencia es que en lugar de chocar los electrones, yo genero los electrones para que se separen, ¿sí? Y eso no expliqué, no me invitaron no dije que iba a dar plática de celdas solares, pero es exactamente lo mismo, nomás que ahí yo mando la luz al revés. En lugar de que tú me des la luz, yo te mando la luz y hago que los electrones se vayan uno para cada lado y eso me produce la corriente eléctrica de la celda solar. Y por eso cada vez estamos más cerca de las cuestiones teóricas, o sea, los modelos teóricos. Obviamente, mi modelito, esto es para precisamente la intención es que se entienda, no voy a traer los tratados de mecánica cuántica aquí en media hora para poderlos explicar. ¿Sí? Doctor, por último, em, hay un mecanismo de emisión que también, digamos, mm, la pregunta es, ¿cuál es la eficiencia? Es una pregunta y una petición. Una, ¿cuál es la eficiencia de un láser semiconductor en, en la emisión, en la generación de luz? Y la otra es una petición, como le digo, si podría comentarnos para complementar el mecanismo de emisión de luz de un diodo, cómo funciona un láser semiconductor. Sí, buena pregunta. Un láser semiconductor es un LED, básicamente. No más que ahí láser, la palabra láser, light amplification by estimular emission or radiation, sería la palabra en inglés o las iniciales. Lo que se hace es aprovechar un fenómeno que se llama emisión estimulada.
Pero para esto yo lo que tengo es que concentrar la luz en cualquier tipo de láser en una cavidad, o sea, un espacio muy cerradito, ¿sí? Y lo que voy a hacer con el láser semiconductor es que en la unión PN yo hago por ciertas heteroestructuras que también hago que se confine la región donde chocan los electrones y los huecos en una zona de algunos cientos de nanómetros, pues muy, muy, muy delgadita, y eso genera que la luz que se está produciendo produzca más luz. Sí, o sea, llega la luz y pega con el electrón y hace otra vez y va haciendo que todos los electrones se organicen y se vuelvan mucho más eficientes. O sea, un láser semiconductor tiene una mayor eficiencia que un diodo, ¿sí? Porque aparte lo que se queda dentro no se pierde, sino, o sea, por las cuestiones de ópticas, que digo, sino se está contribuyendo a que se siga amplificando esa luz. Sí, es lo que tiene el láser. Entonces, tenemos muchos tipos de láser, los láseres de dióxido de carbono, los láseres de rubí, etcétera, los de helio neón, en fin, hay varios de gases, pero todos es el mismo principio, es confinar la luz en una región limitada, que en este caso sería el mismo chip del láser, del semiconductor, donde se confina la luz. Entonces, sí mejora la eficiencia, y tiene esa aplicación. Ahora, ¿cuál es la aplicación de los láseres semiconductores? Pues la primera es para comunicación de fibra óptica, el cual se usan leds infrarrojos. La segunda, otra aplicación que ya cayó en desuso, el disco compacto o el CD o el DVD, que lo que se usan, ahí el truco del láser era enfocar la luz intensamente en una cosa muy pequeñita, un punto muy pequeño, que son básicamente los surcos del DVD o del CD, ¿sí? Entonces, esa era la cosa ahí. Muchas gracias, Doc. Sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien más que? Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias por venir a dar esta plática. Es solo una pregunta que pensé que le iban a hacer los estudiantes. Usted empezó su presentación Casi no mostrando, se oye el micro. bueno, Sí, sí. ya, perdón. Empezó su presentación dando una idea de las potencialidades que se tenía la institución para de los programas educativos, tanto licenciatura, maestría, doctorado, ¿no? Sí. Entonces, la pregunta es, ¿qué potencialidades tienen nuestros jóvenes estudiantes de poder participar en los posgrados o en los programas educativos que tienen en el CIMBETAF? Lo digo porque siendo estudiante, recuerdo, y pongo mi ejemplo personal, pero puedo hablar de mis compañeros también, siendo estudiante tuve la posibilidad de conocí a Omaru Sabadogo en Canadá, tuve posibilidad de estar allá con ellos, no sé, a John McClure en Estados Unidos, tuve posibilidad en el IPN también. Entonces, ¿qué potencialidades tienen nuestros jóvenes de aquí de Chiapas de poder estar con ustedes en su posgrado, estudiar ya su maestría, su doctorado o simplemente una vinculación entre los posgrados y que puedan ellos tener estancia con ustedes? Gracias. Bueno, como dije al principio de mi introducción, el comercial, están, no posible, están invitados aquí. Nosotros tenemos todavía espacios para estudiantes, o sea, comenzamos normalmente cursos propedéuticos para maestría, comienzan en mayo para iniciar cursos en agosto. Las personas que son admitidas hasta la fecha, todos han tenido beca de lo que era CONACYT, ahora Secretaría de Ciencia. Eh, y bueno, y hemos tenido muchos alumnos aquí, muchos alumnos de universidades chapanecas que hemos tenido haciendo el posgrado con nosotros. Sí, incluso hay profesores aquí en la UNICACH trabajando, que son egresados maestros, como el maestro Conde, el maestro Vilchis, que son egresados.
comunicarse con usted. Ah, perfecto. Sí, algo que se me pasó ahorita es poner los datos de contacto, directamente, pero bueno, ustedes pueden entrar a buscar aquí varias formas, a la página del Sinvestab y buscar los datos. No hablé sobre la tecnología, no hablé en la plática, o sea, saber cómo fabricarlos, sería otro rollo, ¿no? Diferente, o sea, cuáles son las técnicas de fabricación, cuáles son lo que se puede hacer al respecto. ¿Una pregunta más? Mi pregunta es, ¿qué tipo de componentes electrónicos es necesario integrar en estos circuitos especializados que mencionó usted para proteger los LEDs para que no les pase nada? Bueno, el circuito realmente es relativamente sencillo, es un eh, controlador de corriente, no de voltaje. O sea, es básicamente, puede ser un transistor en forma este, de emisor, ¿sí? Sí, que tenga la corriente entonces, es nada más, no voy a usar un voltaje directamente, sino buscar un control de corriente. Sí, nada más. Un transistor, uno le aplica una corriente de la base y una determinada, y por el colector va a pasar una corriente de acuerdo a la amplificación del circuito. Es algo muy sencillo, no es algo, pero esos a veces son los que fallan más. Buenos días, doctor. Yo quisiera hacer una pregunta más sobre la teoría de lo que es el LED. Em, Usted había mencionado que estaba cerca de alcanzar la máxima eficiencia del LED. Yo le quisiera preguntar que si, ¿cuál sería ese punto máximo teórico de la eficiencia y cómo se concluye que ese es la eficiencia máxima? Bueno, ahí tiene que ver con los modelos. Por decir algo, los LEDs de arsenuro de galio que hacíamos, que teníamos bien calculado cuál era la eficiencia, si tú tenías que en una tecnología planar, la luz al salir, una gran parte se reflejaba. Y no lo podías cambiar porque el índice de refracción, o sea, las leyes de Snell que me van a decir qué tanta luz se refleja con un ángulo, no podían cambiar. Entonces, hay ese tipo de cosas que van a limitar. Hay cosas para mejorar, pero llega un punto donde no puedes cambiar. La transición, o sea, la eficiencia cuántica interna en estos dispositivos está ya cerca del 100%. O sea, ¿qué quiere decir? Que cada electrón de mi corriente me va a producir un fotón. Pero, ¿por qué no llegamos nunca a ese 100%? Porque hay mecanismos que van a competir. Por ejemplo, si mi material no es cristalino, tiene muchos defectos, si tengo una superficie mala, todos son mecanismos que compiten, y hay o sea, son varias cosas que van a limitar esa eficiencia en ese aspecto. Y muchas gracias. Sí, yo, pues antes que nada agradecerle que pues esté el día de hoy aquí con nosotros compartiendo su conocimiento, su experiencia. Y bueno, para comunicarles que pues estuvimos hablando con el doctor y vamos a ver lo de un convenio de colaboración también para que haya pues proyectos, haya este intercambio con estudiantes y pues se nos vayan allá al Sinvestab. Y también pues hacerle la invitación al doctor pues que pueda participar con nosotros también como profesor pues invitado en nuestro posgrado
Eso pues ayudaría mucho a los posgrados que ofertamos acá en el instituto y pues era eso, solamente agradecerle su disponibilidad y que esté aquí el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Bueno, aprovechando la oportunidad que está aquí doctor Escobosa, no es claro cuándo tengamos el gusto de volverlo a tener aquí con nosotros. Entonces, bueno, una pregunta más. Respecto al trabajo de Nakamura, cuando gana el premio Nobel, nos comentó que, bueno, es por precisamente la fabricación de diodos emisores en el azul, ¿no? Este, bueno, si más que pregunta es una petición, si podría describirnos eh, lo que ocurrió en vaya, la saga, la aventura que se dio en aquellos, cómo logró él hacerlo, porque recuerdo que en mis tiempos de estudiante se oía mucho sobre la competencia de a ver quién podía fabricar un diodo, un láser semiconductor que emitiera en el azul. Recuerdo que habían problemas de estabilidad, pero hasta ahí me quedé. Entonces, y recuerdo que era muy intensa la saga. Entonces, si fuera tan amable de describirnos cómo lo logró, qué pasó, porque pues la mayoría de quienes lo intentaban, pues no podían. Creo que incluso en el Sinvestav estaban trabajando con materiales 2.6 para ese propósito, sin cadmio selenio, si no mal recuerdo. Pero bueno, esa es la petición. Bueno, hay algo, o sea, yo hablo muy ligeramente de los semiconductores. El problema de los semiconductores deben ser materiales muy perfectos. O sea, cuando estamos hablando que yo meto, cuando le dije, si yo meto fósforo o yo meto para tener más electrones o yo meto boro para tener más huecos, es muy simple lo que estoy diciendo, pero ¿qué tanto se mete? Meto una parte por millón. Entonces eso me da idea de lo puro que tiene que ser el silicio si yo le meto una parte por millón de fósforo para tener muchos electrones. Si con una parte por millón tengo bastantes electrones. Entonces eso requiere la pureza y la perfección de los materiales. Entonces se mete fósforo en silicio para tener más electrones, se mete boro para tener más huecos. El silicio es muy sencillo. En los semiconductores puse la gráfica de 1976 intencionalmente, una gráfica vieja, porque ya se veían todos los semiconductores que sí podían dar el azul, y entre ellos el nitruro de galio, que es el importante en el caso de Nakamura. El nitruro de galio era muy fácil hacerlo para hacerlo N, para meterle cosas para tener más electrones, pero nadie encontraba cómo hacerle para hacerlo P, o sea, para tener huecos. Entonces, como no tenía material P, no podía hacer el diodo, como no podía hacer el diodo, no hacía. Y ya sabíamos, cuando hicimos la maestría, Daniel y yo, ya sabíamos que el nitruro de galio era potencialmente muy bueno, pero no se podía. Y Nakamura se le ocurrió cómo hacerlo. Y una receta bien simple, ¿sí? O sea, se ponía el magnesio, eso ya sabía que el magnesio podía funcionar, pero él lo que dice, bueno, lo vamos a meter en hornos por tanto tiempo para convertir ese magnesio para que pueda ser activo, ¿sí? Entonces, o sea, fue algo muy simple lo que logró, pero entonces ¿qué pasa con eso? Ahora sí ya puedo hacer el LED azul, el LED violeta. Y ahora sí podemos hacer lo que teníamos. O sea, Nakamura fue 20 años después que nosotros hicimos la maestría, ¿sí? Cuando hizo estas cosas y ya sabíamos que el material existía y a nadie se le había ocurrido cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, esos son, a veces hay cosas tan simples que logran y bueno, y saliendo un poco del tema, siempre digo que el descubrimiento de la penicilina, si alguien sabe, fue un científico puerco que dejó su torta al lado
y se llenó de hongos y los hongos se mataron a los cultivos de bacterias y ahí sí fue como él, ese fue el descubrimiento de la penicilina, ¿no? Que no necesariamente tienen que ser las cosas más, más científicas en ese sentido. ¿Ok? Bueno, ¿Alguna pregunta más? Bueno, quiero agradecerte, Arturo, bueno. que hayas aceptado la invitación y voy a hacerte entrega de una constancia que te otorga la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Otorga la constancia al doctor Arturo Escobar Chavarría por su participación como ponente en la conferencia de Dios Emisores de Luz, Iluminación Amigable con el Medio Ambiente, en el marco de la jornada de la Semana de Energía Renovable realizado del 24 al 26 de septiembre de 2025 con la duración de 15 puntos. Bueno, son detallitos. Ahí fue. Muchísimas gracias. Eh, y un reconocimiento que te otorga el Instituto de Investigación e Innovación en Energías Renovables. Otorga el reconocimiento al doctor Arturo Escobosa Chavarría por su participación en la ponencia de Dios emisores de luz, iluminación amigable con el medio ambiente. Gracias. Gracias. Muchas gracias.